Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Wilber Estrada. Me toca presentar lo que es mi tema, factores que intervienen en la falta de recaudación de impuestos en la economía informal. Eh, Aquí tengo parte del índice de lo que me corresponde hablar sobre mi tema, en el cual tenemos sobre el tema del cual les estoy mencionando, que es la falta de recaudación de impuestos en la economía informal de Guatemala. Planteamiento del problema, la identidad, la persona eh, de quién es el responsable de realizar el trabajo, que en este caso soy yo, Wilber Estrada, del 11º semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, sobre los objetivos, sobre la justificación del problema, sobre la delimitación del problema. Entonces, es muy importante que vayamos conociendo cada uno de estos temas. Por ejemplo, en el planteamiento del problema hablaremos sobre lo que es la economía informal, que realmente esto representa una parte significativa de las actividades económicas del país. Según Ricardo Barrientos, él es un economista guatemalteco y en sus trabajos más relevantes como lo que es economía informal y lo que es evasión de impuestos, menciona que la falta de recaudación de impuestos en la economía informal podría estar entre un rango del 20 al 30% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Sin embargo, en este sector se plantea un desafío crucial para la sostenibilidad financiera del Estado y su capacidad para financiar programas y servicios esenciales. La SAT informa sobre lo que es la reducción de ingresos para el Estado, los, eh, la desigualdad económica, perdón, la competencia desleal. A pesar de los esfuerzos de las autoridades tributarias para abordar esta problemática, la falta de recaudación de impuestos persiste, afecta negativamente la equidad y la eficiencia del sistema tributario guatemalteco. Es importante resaltar los factores que influyen, por ejemplo, la percepción de la corrupción, que lastimosamente aquí en Guatemala se está dando mucho. Nuestras autoridades, nuestros gobernantes están consumidos por lo que es este tema de la corrupción. Entonces, por lo tanto, muchos contribuyentes al sentir esa insatisfacción, al sentir esa esencia de que no se están llevando a cabo de manera satisfactoria la distribución de sus contribuciones, entonces tienden a tratar de evadir. Eh, Otra de las cosas también es lo complejo del sistema tributario. A muchas personas les cuesta mucho declarar sus impuestos. También la manera para la formalización de negocios y la cultura de la evasión fiscal que está arraigada, perdón, en ciertos sectores de la sociedad. Comprender estos factores realmente es fundamental para desarrollar estrategias efectivas que promuevan el cumplimiento tributario en el sector informal y que fortalezca la capacidad del Estado para financiar programas y servicios esenciales para la población guatemalteca. Tenemos que ahora hablar de lo que es. Aquí tengo una parte de mi presentación. Google está mi foto. Vamos a hablar de lo que, perdón, de lo que son los objetivos. Por ejemplo, tengo lo que es el objetivo general, que son o que es establecer factores que intervienen en la falta de recaudación de impuestos en la economía informal. Tengo lo que también es los objetivos específicos. En este caso es describir factores que intervienen en la recaudación de impuestos en la economía informal. Eh, Toca en este tema describir características de la economía informal y el impacto de esta en la sociedad. También analizar factores que intervienen en la recaudación de impuestos en la economía informal y determinar estrategias de recaudación. Eh, Estos serían los objetivos tanto general como específicos. Eh, También tenemos lo que es la justificación del problema. Esto radica en la importancia de abordar el fenómeno de la economía informal y la falta de recaudación de impuestos. La justificación de esta investigación, como les repito, radica en lo que es la importancia de abordar el fenómeno de la economía informal y ante ello la falta de recaudación de impuestos debido a sus impactos significativos. Debido a al impacto significativo en el desarrollo económico y social del país, se van a detallar algunas razones que respaldan la relevancia y la necesidad de la investigación. Eh,
Tengo aquí lo que es, continuando, tengo aquí lo que es el impacto en los ingresos fiscales. La economía informal representa una parte considerable de la actividad económica en Guatemala, pero la falta de recaudación de impuestos provenientes de esta actividad resulta en una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado. Por ejemplo, esta situación reduce la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales y programas de desarrollo socioeconómico. Tenemos también lo que es la desigualdad y la equidad fiscal. En esta parte nosotros contemplamos lo que es la falta de recaudación de impuestos en la economía informal. Esto puede exacerbar la desigualdad económica que permite que ciertos sectores evadan su responsabilidad tributaria mientras que otros contribuyentes de manera justa. Entonces, esto quiere decir que mientras algunas personas tratan de no pagar impuestos, otros lo hacen y cumplen de manera justa y oportuna. Sin embargo, también es frustrante ver este tipo de situaciones, em, porque esto afecta a lo que es la equidad fiscal y socava la legitimidad del sistema tributario. Tenemos otro tema muy importante que son los desafíos para el sector formal. En este caso, la presencia de una economía informal robusta puede generar distorsiones en el mercado laboral y dificultar la competencia leal para las empresas formales. Además, puede desincentivar la formalización de negocios debido a las barreras de entradas percibidas, lo que limita el crecimiento económico sostenible. También hay otro tema muy importante dentro de la justificación del problema que son las necesidades de políticas efectivas. Esto a pesar de que los esfuerzos por parte del gobierno y otras entidades para abordar lo que es la economía informal y mejorar la recaudación de impuestos, siempre persisten lo que son los desafíos significativos. La investigación ayudará a identificar los factores claves que contribuyan al problema y a proponer estrategias y políticas más efectivas para abordarlo. Tenemos lo que es la contribución al conocimiento. Esta investigación o la investigación de este tema contribuirá al cuerpo de conocimientos existentes sobre la economía informal, la recaudación de impuestos en Guatemala, proporcionando información valiosa para los responsables de la formulación de políticas, así como para académicos, investigadores y otros interesados en el tema. En esta parte abordaremos lo que es la delimitación del problema. Tenemos el enfoque geográfico. La investigación debe centrarse en lo que es específicamente Guatemala y no va a abordar la economía informal en otros países o regiones. Tenemos lo que es el sector de estudio. La investigación eh, investigará o se enfocará en la economía informal, incluyendo actividades comerciales, laborales y financieras que operan fuera de los límites de la regulación y la fiscalización gubernamental. También tenemos lo que son los factores considerados. En esta parte se deben analizar los principales factores que contribuyen a la falta de recaudación de impuestos en la economía informal, como la falta de control y fiscalización, las barreras de entrada al sector formal, lo que es la escasez de recursos institucionales, la cultura de cumplimiento tributario y las condiciones socioeconómicas. También tenemos lo que es el periodo de estudio. En esta parte la investigación se centrará solamente en datos y tendencias que sean relevantes en un periodo reciente, preferiblemente en los últimos 10 años, para asegurar la relevancia de los hallazgos. También tenemos lo que son los métodos de investigación. Estos se utilizarán métodos mixtos que incluyen revisión de literaturas, análisis de datos estadísticos y entrevistas a expertos y actores relevantes en el ámbito tributario y económico en Guatemala. Tenemos algunas limitaciones. En este caso podríamos decir que la investigación puede verse limitada por la disponibilidad de datos, la complejidad para acceder a información específica sobre lo que es la economía informal y la evasión fiscal, así como por la posibilidad de sesgos en las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas. Continuando con nuestra exposición de mi tesis,
También hablaremos de lo que son los antecedentes, en el cual tenemos lo que es la variable independiente nacional y la variable dependiente nacional. Tenemos como nuestra variable independiente la falta de recaudación de impuestos y como nuestra variable dependiente la economía informal. Relativo a esto, vamos a empezar a dar algunos datos sobre los cuales estuvimos investigando. Nuestros antecedentes se derivan de ciertas preguntas que les estaré mencionando, como por ejemplo, quién lo hizo, en qué año, qué hizo, para qué lo hizo, con quién lo hizo, con qué lo hizo, qué concluyó, y el comentario que se estará dando al final de cada antecedente encontrado. En este caso vamos a hablar de lo que es el antecedente de la variable independiente nacional. En este caso, el estudio fue realizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, en el año 2018. La investigación consistió en un análisis exhaustivo de los factores que contribuyen a la falta de recaudación de impuestos en la economía informal guatemalteca. Se utilizaron métodos de investigación económica y social para recopilar datos y analizar tendencias. El propósito del estudio fue identificar las principales causas de la evasión fiscal de la economía informal de Guatemala, con el objetivo de proporcionar recomendaciones políticas para mejorar la recaudación de impuestos y fortalecer el sistema tributario del país. El estudio fue realizado por un equipo de economistas y expertos en políticas públicas de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, en colaboración con instituciones gubernamentales, académicas y del sector privado. Se utilizaron métodos de investigación económica y social que incluyeron lo que son análisis de datos estadísticos, revisión de literatura eh, especializada, revisión entrevistas con actores clave y análisis de políticas públicas relacionadas con la economía informal y la recaudación de impuestos. Las conclusiones del estudio resultaron que la falta de recaudación de impuestos en la economía informal de Guatemala está influenciada por factores como la falta de acceso a servicios financieros formales, la complejidad del sistema tributario, la corrupción y la informalidad laboral. Ahora lo que añadí sobre este tema, sobre este antecedente, fue que este estudio proporciona insights valiosos para comprender los desafíos asociados con la economía informal y la evasión fiscal en Guatemala. Las recomendaciones derivadas de este estudio fueron utilizadas por diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil para diseñar estrategias y políticas dirigidas a abordar estos problemas y fortalecer el sistema tributario del país. También tenemos otro antecedente de la variable independiente nacional que aborda sobre el estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Esto se dio en colaboración con el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en el año 2017. Consistió en una investigación exhaustiva sobre los factores que contribuyen a la falta de recaudación de impuestos en la economía informal de Guatemala. Se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos para recopilar y analizar datos relevantes. El propósito fue identificar y analizar los principales factores que contribuyen a la evasión fiscal en la economía informal guatemalteca, con el fin de proporcionar recomendaciones específicas para mejorar la recaudación de impuestos y fortalecer el sistema tributario del país. Este estudio lo realizó un equipo multidisciplinario de economistas y expertos en políticas fiscales en colaboración con el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos que incluyeron entrevistas con diversos actores relevantes como empresarios, trabajadores informales, representantes de organizaciones civiles, funcionarios gubernamentales y expertos en temas fiscales, así como análisis de datos estadísticos y económicos. Las conclusiones del estudio revelaron que la falta de recaudación de impuestos en la economía informal de Guatemala se debe a una serie de factores interrelacionados, como la falta de acceso a servicios financieros formales, como es la complejidad del sistema tributario, la corrupción, la informalidad laboral, la baja calidad de los servicios públicos y la percepción de impunidad. Este estudio sí proporciona una base sólida para el diseño y la implementación de políticas fiscales dirigidas a abordar el desafío de la economía informal en Guatemala. Sin embargo, también destacó la necesidad de un compromiso continuo por parte del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para lograr avances significativos en este ámbito.
Tenemos también lo que es el antecedente de la variable dependiente nacional. Esto es un estudio del Banco de Guatemala que se llevó a cabo en el 2016. Se analizó lo que es la falta de recaudación de impuestos en la economía informal guatemalteca mediante la revisión de datos fiscales económicos. El objetivo fue comprender mejor el impacto de la economía informal en la recaudación de impuestos y proporcionar información para mejorar las políticas fiscales. El Banco de Guatemala proporcionó su colaboración con expertos en economía y fiscalidad, así como el Ministerio de Finanzas Públicas utilizó datos fiscales, económicos y estadísticos, así como análisis económicos y fiscales. Se encontró que la falta de recaudación de impuestos en la economía informal afecta negativamente la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos básicos y programas de desarrollo. Este estudio proporcionó una comprensión más profunda de los desafíos económicos y fiscales que enfrenta Guatemala debido a la economía informal, destacando la necesidad de políticas. Y por último, también tenemos otro antecedente, que es un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que se llevó a cabo en el 2017. Se analizó la falta de recaudación de impuestos en la economía informal de Guatemala a través de entrevistas, análisis de datos y revisión de políticas. El objetivo fue identificar los factores que contribuyen a la evasión fiscal y proporcionar recomendaciones para mejorar la recaudación de impuestos. Colaboraron economistas, expertos en política fiscal y representantes del gobierno guatemalteco. Se utilizaron entrevistas, análisis de datos fiscales y económicos, revisión de políticas y regulaciones tributarias. Se concluyó que la falta de recaudación de impuestos en la economía informal se debe a múltiples factores como la complejidad del sistema tributario y la corrupción, y se destacó la importancia de reformas fiscales integrales. También cabe destacar que este estudio lo realizó la ICEFI, quien proporcionó una visión completa de los desafíos fiscales que enfrenta Guatemala y ofreció orientación valiosa para mejorar la efectividad del sistema tributario. Pasamos a lo que es nuestra tabla de operaciones. Aquí se distribuyen en dos variables, la independiente y la dependiente. En la independiente la podemos determinar como la falta de recaudación de impuestos en Guatemala, y la variable dependiente como la economía informal. Hablaremos un poco sobre cada uno de estos temas. Por ejemplo, ahorita pasaremos, les abordaré un poco de lo que son estos temas. En este primer título tenemos lo que es la evasión fiscal. Según Alba Mateucci en el 2017, citado por Muñoz Eber, afirma que, por ejemplo, la omisión nace cuando no se cumple con las obligaciones fiscales en tiempo y forma o por situaciones ajenas al contribuyente. De esta manera definimos la defraudación cuando el contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales. Los diversos casos de defraudación, se trata de estos. Sí, los diversos casos de defraudación, repito, se trata de actos que de realizarse configuran por sí mismos la defraudación, es decir, llevan implícito el fraude. La sola comprobación de la existencia de los hechos de defraudación da lugar a la aplicación de sanciones correspondientes estrictas penales. Por efecto, de los principios generales de derecho, dichas situaciones tendrán que ser aprobadas por el fisco. Si el contribuyente, por ejemplo, desea liberarse de responsabilidad, deberá probar que el hecho no se produjo. Por el contrario, tendrá que pagar sus infracciones. Tenemos también lo que es el monto de la economía sumergida. Eh, Según Molina, en el 2015 la define como la economía sumergida es el compuesto conformado por la economía informal propiamente dicha y la economía ilegal. La distinción con ambas radica en que mientras la economía informal es aquella en la que obvian las obligaciones registrales y legales, también en la economía ilegal se comercializan bienes que provienen de actividades ilícitas. Esto quiere decir que, por ejemplo, las características generales de escasa mano de obra calificada, como los salarios debajo del mínimo nacional, también la producción artesanal, la escasa o mala tecnología, sin registros contables o financieros, son comunes también al sector informal guatemalteco. El sector informal opera, por ejemplo, un 65.8% de las personas. Este porcentaje ha variado en los últimos 2 años, siendo el año 2012 cuando se alcanzó el porcentaje más alto, que fue de 74.5%, según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en el 2012.
Con estas estadísticas podemos notar que el sector informal abarca una parte muy importante en la economía nacional y por lo tanto se pierden muchos ingresos al no ser posible la recaudación de los impuestos. La percepción, la cultura tributaria, según Monterroso en el 2016, lo define como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales. Se requiere que la población obtenga conocimiento sobre el tema y comprenda la importancia de sus responsabilidades tributarias. Implementar una cultura de cumplimiento tributario, de compromiso, llamar a la conciencia sobre lo importante de estas contribuciones podría mejorar los ingresos fiscales. Por supuesto, empezando por eliminar la corrupción, como hemos venido hablando en temas anteriores. La corrupción, que es lo que últimamente está generando todos estos males. En la desigualdad económica, por ejemplo, es un aumento del crecimiento económico, una disminución de la desigualdad o una combinación de estas puede ser una propuesta para aliviar el índice de la pobreza y una reducción de la pobreza durante un periodo en el cual el crecimiento presenta una pérdida de dinamismo. Es posible de alcanzar a través de una menor disparidad del gobierno, del ingreso, perdón. Esto lo dijo el Banco Mundial en el 2017, lo citó Martínez en el 2018 en su página 24. Las personas con bajos recursos pueden verse afectado sus accesos a la salud, a la educación, aumentar el riesgo de desnutrición y a la mortalidad infantil, además de reducir sus probabilidades de acceso a servicios de ropa y condiciones de vida favorable. Esto también afecta a la parte fiscal, ya que se reduce la cantidad de personas que puedan contribuir al pago de impuestos. También tenemos lo que es el desempleo y la falta de oportunidades. El nivel de desempleo en la ciudad de Guatemala es un fenómeno gigantesco que afecta a un porcentaje de personas e indica una crisis económica que se está atravesando. Es un problema enmarcado y se debe de tratar de forma urgente. El desempleo es aquel sujeto que forma parte de la población inactiva y que busca empleo sin conseguirlo. Al analizar las distintas causas que producen el desempleo, una específica causa es que muchas empresas no quieren mayores de 30 años. Una de las razones que se consideran poco productivas, ya que un joven presenta mejor apariencia y se le puede mantener a un salario menor. Es el principal factor para que no puedan darle trabajo a una persona mayor de 30 años. Es, es considerable reconocer que la falta de empleos obliga a las personas a emigrar hacia otros países, emprender o dedicarse a alguna otra actividad. Todo esto porque las empresas consideran que las personas que con edades de 30 años o más suelen cobrar sueldos muy elevados y ser menos productivos. Adicional, la sobrepoblación está afectando demasiado porque eh, puede existir mucha demanda laboral, es decir, pocas oportunidades y muchas personas deseosas de conseguir el empleo. Las entidades suelen ocupar a las personas mejor preparadas y en ocasiones porque tienen algún vínculo con la persona a emplear. Pasaremos a nuestra siguiente diapositiva, que sería la última. En este caso, el desempleo y la falta de oportunidades. El nivel de desempleo también en Guatemala es un fenómeno bastante grande, como lo habíamos mencionado. Ya hablamos sobre este tema. Toca hablar sobre lo que es la falta de registro y la regulación tributaria. La política fiscal es una herramienta que utiliza el Estado de Guatemala para mejorar las condiciones de su población, para promover el crecimiento económico sostenido y sostenible, la cual se representa en el presupuesto definido por el Estado, según Hernández en el 2022. La falta de cultura tributaria, la evasión y la ilusión tributaria en el mercado interno e internacional, además de la poca transparencia fiscal por parte del Estado en el uso de sus recursos, son factores que dificultan o no permiten que las metas de recaudación tributaria cumplan cada año fiscalmente, lo cual genera déficit derivado que el Estado no obtiene la totalidad de los ingresos esperados para cubrir el gasto público. Sí, simple y sencillamente, eso es lo que pasa, que el Estado se ve afectado porque como no llega a las metas de contribuciones, entonces según lo presupuestado puede ser que dejen algunas cosas pendientes porque el dinero no es suficiente como para alcanzar ya
las metas y con ello poder estar cubiertos en cuanto a la realización de proyectos. Es cierto, por la corrupción, pocos son los beneficiados y muchos los perjudicados. Con esto termino mi tema, mi presentación de la tesis. Espero que haya abordado todos y tal vez que haya sido de contribución para cada uno de ustedes. Es muy importante informarse, crear una cultura fiscal, una cultura tributaria mm, consciente. Es cierto, es molesto que la corrupción, que no se manejan de manera adecuada nuestras contribuciones y todo, pero sin embargo nosotros deberíamos de ser buenos ciudadanos, seguir contribuyendo, seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades, eh, no dejar que la corrupción también nos afecte tanto. Eh, Tal vez en algún tiempo futuro se pueda mejorar esta situación. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Feliz noche.